Muchas gracias por seguir acompañándonos en este cierre de la primera jornada de este 14º coloquio Retórica, Hermenéutica y Argumentación Jurídicas. Hemos publicado varios libros ya en varias editoriales y sellos como el Poder Judicial del Estado de México, como otras instancias. Vamos justamente a hablar de lo que se ha publicado últimamente relativo a la retórica, a la hermenéutica o a la argumentación jurídica. Y también tenemos un libro de un colega desde el Perú, una república hermana, y él ha publicado este año un libro muy interesante, un libro grueso, hay que decirlo, un libro que viene con esquemas, es explicativo, pero también tiene una vía pedagógica que vale la pena atesorar. Es argumentar, es comparar, y el subtítulo es muy elocuente: cómo detectar a tiempo los buenos y los malos argumentos en el discurso jurídico. Entonces, es un libro que se vende en el Perú y el profesor Juan Ureta Guerra, querido amigo, le repito, nos ha mandado un video que los vamos a transmitir con la ayuda del ingeniero. Buenas tardes, soy Juan Ureta. Transmito mis saludos desde Lima, Perú, a los organizadores de este maravilloso evento de retórica, hermenéutica, de argumentación jurídica, y gracias por esta invitación para poder presentarles mi libro Argumentar es comparar. En esencia, argumentar no es solo dar razones, es compararlo con las refutaciones. Eso está claramente establecido en la invención retórica de Cicerón, y es algo que en la práctica se descubre como un método muy útil para poder reducir los errores. Y les voy a explicar brevemente de qué trata mi libro. Trata de 3 capítulos que va a ayudar, creo, mucho a esta pesquisa retórica que se está llevando con tanta interés, vocación. Primero, yo he encontrado, en el primer capítulo muestro cómo amamos los silogismos condenatorios. Existe realmente toda una educación, toda una formación que nos enseña a condenar, sin oír al otro y sin buscar pruebas. Digamos que esa es la esencia del planteamiento teórico. Sabemos que en la práctica las cosas se exigen de otra manera, pero la teoría insiste en eso y obviamente influye en la práctica. Para ello utilizamos métodos estadísticos y varios métodos experimentales, y encontramos, por ejemplo, que en 200 años, desde que se instauró el silogismo judicial en 1790, en la justicia francesa, tenemos que más del 98% de autores solo muestran ejemplos de silogismo condenatorio. Y un pequeño número, en realidad menor que el 2%, presentan ejemplos absolutorios que son confusos. La estructura es condenar, condenar, condenar. Premisa mayor, premisa menor, conclusión y condena. Y esa estadística la hemos hecho utilizando una pesquisa bibliográfica exhaustiva. Y en el texto hemos puesto inclusive en qué página, en qué edición se encuentra el ejemplo que hemos tomado y cuántas veces. Hay autores que condenan 16 veces, 8 veces o una sola vez, pero eso es suficiente porque es lo único que muestran. Y condenan con silogismos de este tipo, cortos o largos. Y luego pasamos a intentar comprobar cómo las personas reaccionan cuando se les pregunta qué defecto tiene este silogismo. Y la mayoría de las personas, digamos un 95%, se queda callada porque le cuesta revisar la información. Otro grupo comienza a contribuir a favor de la conclusión. Entonces teníamos estos problemas. Primero, que los doctrinarios solo eligen ejemplos condenatorios, algunos muy perversos. Segundo, las personas se olvidan de los argumentos del condenado, ni preguntan por ellos, ni las circunstancias, ni las pruebas, y aceptan la apariencia que les brinda el silogismo. Y falacias que también contienen. Entonces, eso lo logramos identificar como un problema de sesgos cognitivos, ¿no? Efecto eco, falacia narrativa, efecto atmósfera, sesgo de encuadre, que hemos podido desarrollar en el texto comparándolo con otras circunstancias, las votaciones, elecciones, la propaganda, etc. Es muy semejante a un procedimiento autoritario de posición de ideas. Y eso nos preocupó bastante porque es algo que no se ha revisado y lo hemos logrado hacer a nivel de casos prácticos. O sea, todo lo que hemos encontrado son hechos. O sea, el hecho más importante comienza por el número exagerado de condenas que se presentan. El total desenfado y desinterés por presentar opiniones de los condenados, las pruebas dudosas, etc. Y nadie ha revisado ese comportamiento extraño de los que operan. Y ahí sí hemos encontrado que el silogismo
perjudica inclusive una investigación transparente. Tiene realmente efectos muy nocivos, y uno de ellos es que los autores, para defender el silogismo, han hecho teorías donde abundan los ejemplos imaginarios, falsas analogías, omiten lo que cuestiona su conclusión, citan doctrinas inexistentes, hombre de paja, razonamiento circular, reemplazan la realidad con abstracciones, hacen falsas narrativas. Sí, Kelsen, Larens, English, Radbruch, Atienza, Alexi, McConnell, Tarufo están llenos de falacias y de manipulaciones para activar sesgos cognitivos en las personas. Y esto yo creo que se debe a que, como dice Emeren, es muy difícil detectar las falacias. Todos declaren que las rechazan, pero las cometemos y las personas no han tenido tiempo de analizar a profundidad esto. Entonces, en el segundo capítulo hemos presentado la historia de las alternativas, porque al parecer los retóricos se dieron cuenta de que existían problemas con los razonamientos formales, y la retórica misma es una respuesta a ese tipo de argumentación formal que trata de evadir la realidad y trata de evadir los argumentos de refutación. Entonces, así la retórica se presenta para mí como uno de los más grandes esfuerzos para tratar de hacer visible a la persona que ya ha sido acusada las pruebas y su historia. ¿Por qué? Porque la tendencia cognitiva que tenemos es a condenar y aceptar la primera historia que nos brinden, y nos enamoramos rápidamente de ella y comenzamos a buscar información a favor de ella. Entonces, en este segundo capítulo he hecho un recuento de todos los autores más importantes y los esfuerzos de hacer algo más que un silogismo para tomar decisiones sobre las personas. Y creo que el primero que es más destacado es el epiquerema, ¿no? El epiquerema lo he encontrado, por ejemplo, en Francisco de Vitoria, en la relación primera de los indios, en Cicerón, en muchos autores medievales, renacentistas, en Quincy Adams. La vigorosa, fabulosa historia del epiquerema la estoy mostrando aquí en todo lo que he podido, su utilidad, y con ejemplos también de nuestra vida cotidiana. Usando los ejemplos de Atienza y Alexi, los he vuelto epiqueremas, para mostrar cómo es más rico que los silogismos. Luego también presentamos el modelo de Toulmin, los esquemas argumentativos de Walton, el modelo de mapas de argumentos, que para mí todos están dentro del esfuerzo de hacer comparaciones entre argumentos y refutaciones, entre texto y realidad. Todos están realmente en la línea de solucionar problemas prácticos. O sea, lo que a mí me interesó en la retórica no es que parezca un buen método, sino qué problemas quería solucionar. Y esto me ha permitido juntar un catálogo de investigaciones y descubrimientos que coinciden con los mismos problemas que trataban de resolver los retóricos. La imparcialidad, la evasión de pruebas, el optimismo, que hace que dejemos de ver realmente lo que nos refuta, el valor de oír al otro no como un derecho de defensa, sino como un verdadero test de calidad, de control de la verdad que tenemos y cómo se reduce. Luego, en la retórica, definitivamente es un buen sistema complejo para poder cerciorarnos de la calidad de la información que está brindando las partes para tomar una mejor decisión. Y ahí lo presento como un buen método de solución de problemas. Muy bien, en el tercer capítulo muestro, pues, digamos, los culpables de la teoría jurídica de la argumentación actual, ¿no? De los juristas del horror, los juristas alemanes que participaron del periodo nazi, fueran adeptos o no del régimen, y sus discípulos, que los llaman los juristas del error. ¿Por qué? Porque todos tienen procedimientos para evadir la realidad. En vez de cuestionar empíricamente, porque ya a partir de los años 50 se podía hacer, las ciencias sociales estaban avanzando, se han decidido hacer teorías donde la realidad es reemplazada por subjetividades, opiniones, reforzadas por marcadores que nos dicen frecuentemente, es obvio, y de esa manera han mantenido, pues, un culto a la obediencia, al silogismo, que realmente carece ya de sustento científico. Inclusive, comparando cuántas veces se menciona la palabra absolver o inocente en la obra de Alexi, solo lo encontramos nunca. Y en Atienza, en su fabuloso curso de argumentación, solo 3 veces, pero porque cita otras personas. Entonces tenemos, pues, una tendencia condenatoria tremenda y muy sesgada. Y buscan que esa condena sea cerrada, irrefutable, y lo que presentan como argumentos razonables son falacias enormes y sesgos tremendos. Muy bien, entonces esas maniobras son usadas por los jueces. Eso lo he detectado en mi país. Y para ello también planteo por eso una auditoría del error, porque ni la inteligencia artificial nos va a ayudar si es que primero no nos ponemos de acuerdo qué cosas no son posibles de ser usadas como argumento para tomar una decisión. Y así espero que este libro contribuya a
estas investigaciones que he escuchado hasta ahora en este coloquio, que realmente nos obliga a acercarnos a la realidad para encontrar sus errores y poder dar los aportes. Y realmente la retórica es una muy buena fuente de inspiración, y también la ciencia cognitiva actual. Muchas gracias.